Las opiniones, comentarios y puntos de vista expresados en este podcast pertenecen únicamente a los emisores y no reflejan necesariamente la posición, valores o creencias de los conductores, colaboradores o del equipo de producción. El contenido compartido tiene fines informativos, reflexivos y de entretenimiento, y no debe interpretarse como consejo profesional, legal, médico o financiero. Cada invitado es responsable de sus propias declaraciones, experiencias y perspectivas. Se recomienda a la audiencia ejercer su propio criterio al escuchar los temas tratados. Hello. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Oigan, pues este episodio va a ser un poco distinto porque primera vez que tenemos a 2 invitados en el set y estoy bastante emocionada porque empecemos este episodio porque creo que aquí, además de compartir profesión, compartimos valores, compartimos creencias y pues esa vocación y esa pasión que tenemos todos los presentes en temas de educación. Bienvenidos, teachers. Y bueno, un miércoles más que estamos compartiendo con ustedes. Este episodio sí, como bien menciona Mariana, va a ser un episodio muy especial, como todos los demás, pero este tiene un toque diferente porque vamos a hablar ya desde nuestra perspectiva profesional, desde nuestra experiencia profesional, y bueno, siempre con ese toque que le damos en Cafecito Sí o Qué. Pero por favor, presenta a nuestros invitados, Mariana. Ok, sí, todo un gusto otra vez de tenerte aquí. Tania Bringas, también maestra, ya desde hace, bueno, es que creo que todos los que estamos aquí tenemos ya más de 15 años en temas de educación, ¿verdad? Déjalo así. Bueno, y por otro lado tenemos a Gonzalo Esteva. Gonzalo, que aunque de profesión es arquitecto, también ya lleva, pues, más de 20. Déjalo así. Estaba bien 15. Dando clases, pero también siendo coordinador y también has llevado la dirección general de ya varias escuelas. Así que bienvenido, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. ¡Bravo! Y bueno, pues, si recuerdan también Mariana, más de 15 años de experiencia docente. Puro chido, Juan. También en muchísimas escuelas a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Bueno, ya todos los niveles. Entonces, vamos a juntar muchos años de experiencia en muchas instituciones y pues vamos a empezar, ¿no? Ay, ¿Por dónde quieren empezar? No sé, a ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, Pues, el primer tema que me gustaría que tocáramos es ¿qué tanto el resultado de la educación pasa por el maestro, pasa por el papá, pasa por los directivos? O sea, me gustaría como empezar a deslindar responsabilidades. Úchale. Porque hay algo que platicábamos en la antesala de la grabación, que es que no siempre el maestro tiene la culpa, y creo que eso Tania tiene toda la razón. El maestro muchas veces es el menos culpable del resultado, pero también es responsable. Entonces, empecemos a deslindar responsabilidades. La educación hoy, creo que en una opinión generalizada, está muy lejos del punto en el que tendría que estar. ¿Pero por qué? ¿Qué opinas, Tania? Ya, así entramos Ya, en materia. Pues, ¿qué opino? ¿Por qué te refieres a nuestro país? Sí, claro. Pues por el tipo de país que somos. Somos un país latinoamericano, tercermundista, colonizado, católico en su mayoría, machista. Entonces, Viva o sea, México. Multidiverso. México mágico. También, o sea, también es multidiverso, hay de todo, de muchísima cultura, muchísima tradición, porque también, de mucha gente, o sea, diversidad en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso complejiza muchísimo. Y hoy en día, además, de muchísima gente, o sea, de 120 y tantos millones de mexicanos. Entonces creo que pues todo eso influye en la educación como es ahorita. Entonces podemos empezar como por la religión, yo diría. O sea, como que, bueno, no sé si sea lo primero, pero sí es algo que influyó desde, históricamente. Pues podría decir, ¿no? ¿Cómo ves, Gonzalo? ¿Es un tema de masa?
Yo estaba pensando lo primero que dijiste, deslindar responsabilidades, y yo creo que no, creo que todos somos responsables. O sea, creo que los padres de familia, las instituciones, el mismo gobierno, o sea, creo que todos somos responsables de la educación. Más que deslindar a alguien en un problema, creo que el problema que puede suceder en un aula es responsabilidad de todos. ¿Cómo ves, Mariana? Ay, qué difícil. Pues sí, yo también no me atrevo a responsabilizar a solo uno, sino creo que todos al final, como parte de una misma comunidad, de una misma sociedad, somos responsables y cada quien tiene como su labor, su parte. Pero sí también creo que lo que tú mencionabas, Tania, del tema del país como sociedad, pues influye totalmente, ¿no? Y nosotros que nos ha tocado vivirlo, pero bueno, creo que me atrevo a decir que todos lo hemos vivido desde la parte privada. ¿Alguien aquí ha estado en pública? No. No. Que también es como otra cosa, ¿no? Creo que son mundos completamente opuestos. Híjole, yo creo que voy a empezar a polemizar. Creo que con el paso del tiempo hemos hecho peores estudiantes. O sea, creo que los estudiantes de antes eran personas mucho más preparadas para ser estudiantes. Y ahora creo que nos preocupamos porque el maestro sea bueno, porque el director sea bueno, porque el libro sea bueno, porque el modelo sea bueno. Pero nadie se preocupa por tener un buen estudiante. O sea, los estudiantes de hoy son irresponsables y esa irresponsabilidad se la queremos cargar a alguien más. Y me atrevería a decir que son inútiles también. Sí, yo también, pero no quería decirlo. Qué bueno que lo dijiste. Yo quisiera describir qué es un buen estudiante, bajo qué contexto, y qué es un mal estudiante, bajo qué contexto. Porque al final, históricamente, pues, ¿qué se necesitaba de un estudiante hace 200 años? ¿Qué se necesitaba hace 50? Bueno, no sé si necesitar es la palabra, pero no sé. Yo soy de la idea que no hay que juzgar los errores del pasado con los valores del presente. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál sería el estudiante ideal hoy? ¿O cuál sería esa descripción del estudiante que podría ser atemporal? No pues sé. Digo, en términos muy industriales, pues vámonos por el producto mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable que necesita un estudiante? O sea, desde mi punto de vista, es un estudiante mínimamente tendría que ser una persona capaz de seguir instrucciones, tendría que ser una persona... Ya vamos a polemizar. Sí, claro, de eso se trata. Tendría que ser una persona capaz de asumir responsabilidades y tendría que ser una persona capaz de desarrollar conocimiento por sí mismo, no dependiendo del entorno. O sea, yo creo que un buen estudiante tiene que ser alguien que pueda tener la capacidad de, con lo que tiene, aprender algo. Eso es un humano. Pero no lo estamos logrando. Y sí creo que el entorno influye. O sea, por ejemplo, si a un alumno, a un estudiante no le dan de desayunar en la mañana, no va a rendir lo mismo. Uh-huh. Y es donde, pues es que todos estamos engranados en la educación de las personas. Que justo ahí es donde entraría la responsabilidad de los padres de familia. Por supuesto. ¿No? Si separamos realmente el tema de responsabilidades y le ponemos a cada uno, delegamos realmente las responsabilidades correctamente, uno de ellos, el de los padres de familia, pues desde la nutrición, ¿no? Que también vivimos en un país con muchísima desnutrición. Que eso es algo que no se habla en las escuelas y que tampoco se dimensiona como realmente es. ¿No? Siento que la nutrición pasa como a segundo término o a tercer término cuando es algo fundamental y principal para poder desarrollar buenos estudiantes. ¿La nutrición de quién es responsabilidad? De los padres. De casa. De casa. Por eso decíamos que justo otra parte de parte de los padres de familia sería la responsabilidad de que los alumnos cuenten con todo su material, ¿no? Estar al pendiente de los materiales. Estar pendiente de la higiene del sueño, que esa es otra cosa, porque también el rendimiento pues se ve afectado o beneficiado. Y esas cosas creo que tampoco se hablan en temas de educación. Y si partimos desde la base y desde la parte principal, pues creo que habría un cambio abismal si nos enfocáramos y si educáramos a los padres de familia
a cumplir con esas responsabilidades que les corresponden realmente para que entonces en la escuela se puedan reflejar. Y es que el momento histórico es importantísimo, creo yo. O sea, antes, o yo recuerdo mi mamá, pues se levantaba con nosotros a prepararnos a desayunar, incluso hasta peinarnos para ir a la escuela, ¿no? Ahorita hay mamás, me peinaban, en ese entonces sí me peinaban. Hay mamás que no tienen el tiempo, ¿no? Que a veces salen antes de casa, y no solo el rol de la mujer como mamá, también el papá. O sea, creo que esos momentos cada vez son menos. Sí. El que papá o la mamá tenga el tiempo para despertar y preparar el desayuno, o los lunch, cómo mandan el lunch, que es unas bolsas de papas fritas, ¿no? Y cuando el otro está comiendo apio o un lunch saludable. Pobre niño. Sí, que también el tema de, de las emociones, ¿no? La parte emocional que tampoco se trabaja, afortunadamente hoy se habla muchísimo más y hay más información acerca de eso y las escuelas también están haciendo algo respecto a ya por lo menos mencionar o tener ciertos espacios para tocar el tema de las emociones, pero eso también es responsabilidad de casa. Ahí creo que sería algo compartido. Porque las emociones pues siguen estando presentes en la escuela, pero también vienen desde casa. Pero antes de pasar a las emociones, quiero cerrar, eso va a ser un tema. Quiero cerrar con el de la nutrición. Voy a poner un ejemplo burdo, muy burdo, pero muy real. Mi mamá, para poder ir a la escuela, o sea, para que le dieran permiso de ir a la escuela, ojo, a ella como hija. A ella como hija le dieran permiso de ir a la escuela, tenía que dejar el quehacer hecho y la comida hecha para cuando llegaran sus hermanos mayores a comer y su papá. Y tenía que darle de comer a sus hermanitos para poderse ir a la escuela. ¿Sociedad? Es que es un poco ahí de qué educación, qué escuela estamos hablando. Claro, ¿no? Creo que sobra decir que era una escuela pública, ¿no? Pero, ¿tú crees que un estudiante o un niño en esta época tendría los elementos para hacer eso? No. ¿O sería un buen pretexto para no estudiar? Es que no creo que sea pretexto, o sea, es que yo creo que todavía existen esas realidades, todavía hay niñas que viven esa realidad. O sea, tal vez nosotros no lo tenemos de tan inmediato, pero te juro que acá arriba, no sé, en una de esas sí pasa. O sea, el tema justo creo que al menos en nuestro país hay tantas realidades que sí podríamos contemplar posibilidades como la que vivió tu mamá, a los hijos de mamás que todavía se levantan a peinarlos, no sé, o sea, hay cosas que desafortunadamente todavía son muy vigentes y no podríamos medir con la misma regla la educación en general en nuestro país, ¿no? Tal vez en ninguno. Pero entonces, ¿cuál sería ese producto mínimo viable que estamos buscando? ¿Qué es lo mínimo que tendríamos que pedirle a un niño? Vamos a poner un caso específico, un niño de 10 años. ¿Qué es lo mínimo que nosotros tendríamos que exigir desde nuestro lado de la educación? Es decir, yo lo mínimo que necesito de ti, niño de 10 años, es que seas independiente. ABC. Curioso. No, es que el niño no tiene que llegar con un currículum a la escuela. Tú lo enamoras, tú lo envuelves, tú lo quieres hacer escribir. O sea, el niño no llega así. El niño llega de su contexto y es tu chamba de escuela enamorarlo, hacer que sea curioso, que quiera aprender, o sea, bajo las condiciones que él tenga. O sea, lo que necesitas para enseñar es un aprendiz. Ok. Y en un aula tienes 20 situaciones distintas, sí. ¿No? Y no puedes estar, no tienes que estar más bien atendiendo a cada una de estas situaciones distintas. O sea, tu tema es general, pero tú tienes que entender quién se viene en bicicleta, quién lo trajo el chofer, quién camina 2 kilómetros para llegar a la escuela, ¿no? Quién le dieron de desayunar súper sano y quién viene con el estómago vacío. O sea, sí, obviamente va a ayudar que le den un buen desayuno para el aprendizaje y todo, pero las realidades, y coincido con Tania, y más en este país tan diverso, no va a ser lo mismo en una escuela en Tabasco que en una escuela en Monterrey, en la zona más nice. En San Pedro Garza García. O aquí en la misma Ciudad de México. De una alcaldía a otra es completamente distinto.
Sí, y ahí regresando al tema de las responsabilidades, es nuestra responsabilidad como maestros encontrar y hacer magia ahí. Que a mí normalmente cuando me han preguntado cuál es mi secreto para ser una buena maestra o para tener una buena relación con los alumnos, porque afortunadamente siempre me ha ido muy bien con mis alumnos, es, pues no hay receta, pero sí creo que lo más importante es justamente atender las necesidades de cada niño, ¿no? Cuando tienes este ojo clínico que te permites entender a tus alumnos a manera individual, creo que ahí es donde sucede la magia, porque entonces encuentras los momentos, las estrategias, las herramientas para poder llegar a cada uno de ellos. Y, como decías tú, pues al final enamorarlos. Fíjate que hace unas semanas, Grupo SM, que es donde trabajamos, ya tres de ya nosotros. tres, ya estás. Y ya ahorita, mero, ya mero. Sí, yo creo que ahorita vamos a empezar a hablar del fichaje, del cuarto fichaje. Dimos un webinar que se llamaba Creando Docentes Memorables. Ay, qué bonito. Y ahí lo que nos decían, y lo primero que me comentaron los maestros que estaban conectados, porque fueran maestros a nivel nacional. Los maestros, hay dos clases de maestros, los maestros que sí son maestros y los maestros que son maestros porque no les quedó de otra. Y es que por ahí pasa, creo que gran parte de los problemas. ¿Cuántas personas, y yo lo he escuchado N cantidad de veces, Sí. oye, ¿no encuentras chamba? No, métete a dar clases. Ajá. Sí. No son maestros de vocación. Claro. Y cuando no tienes vocación de ser docente, yo creo que lo mejor que puedes hacer y lo más honesto que puedes hacer es no lo hagas. Exactamente. Sí. Porque Sí, afectas a todos tus alumnos. Y más en educación básica, ¿no? Sí. O sea, creo que el maestro, o sea, tú no te vas a acordar de tu maestro y les hago la pregunta, ¿de qué maestro se acuerdan que dio una clase estupenda de raíces cuadradas? No te vas a acordar de su clase, te acuerdas de la persona. Y creo que es algo, y voy a tocar otro tema polémico, de la tecnología. Ay. Creo que la relación de persona-alumno o de maestro-alumno nunca se va a sustituir con la tecnología. Y creo que lo que te impacta a un maestro positiva o negativamente es increíble, ¿no? Y es lo que te vas a acordar de la persona, no te vas a acordar de su clase de raíces cuadradas o de multiplicaciones o de la materia que sea, te vas a acordar del maestro que creyó en ti, te impulsó, te dijo tú sí puedes. Te ¿no? tuvo paciencia. ¿O no? O sea, ajá, o no, pero también no es que se sustituya, es que al final la figura del maestro también seguramente evolucionará. Entonces, no es como integras a tu que, clase. exacto, o sea, lo vas Son a integrar, herramientas. o sea, yo no creo que se vaya a sustituir una cosa con la otra, sino más bien las maneras de aprender cambian. Y entonces, si bien ahorita y desde hace mucho hay Estamos en una transición. O sea, pues llevamos mucho tiempo, ¿no? O sea, desde los tutoriales más básicos hasta la educación a distancia, la educación, ¿cómo se llama esta? Como el self-paced, a tu propio ritmo. O sea, más bien es que también la figura del maestro se va transformando y también va a depender de la edad, el enfoque. Y las formas de aprender de cada quien, ¿no? Porque también creo que los estilos de aprendizaje son distintos y hay a quienes les funciona una cosa y a quienes les funciona otra, que es lo que decíamos de poder ver a los alumnos de manera individual. O un alumno aprende de una manera y otro de otra. ¿Cuánta gente en la pandemia la sufrió horrible o cuántos alumnos? Porque de plano no tienen este self-paced, ¿no? O cuántos otros les funcionó increíblemente porque no prefieren estar o son más autodidactas y entonces pueden tener este tipo de aprendizaje a distancia o incluso tienen otras habilidades sociales. O sea, yo lo viví con Iker, que definitivamente un gran estudiante no es porque aprende lo que quiere, no es muy... Pero eso está bien. Pero ojo ahí, a lo que me refiero en la pandemia, o sea, a él le encantaron las clases a distancia porque decía, no quiero ir a soportar a fulano, a sutano, me caen gordos. A ver, yo te tengo una pregunta ahí, Tania, porque estoy totalmente de acuerdo, Tania, amiga, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de la chamba que tenemos como maestros y la gran responsabilidad que es, tú tienes que lograr que el aprendiz aprenda, ¿no? Pero ahorita que decía esto Abraham y tú dices, está bien, ¿hasta qué punto está bien? Porque a mí de repente me cuesta trabajo medir
incluso con alumnos y con mis propios hijos, no caer o no quedarte en la línea del conformismo, porque si nos vamos pues que aprenda lo que él puede, lo que quiere o lo que pues está bien, pues va a su ritmo, pero siento que hay un punto en el que sí les tienes que exigir y los tienes que impulsar, porque si no te quedas en un estancamiento en el que no va a haber una evolución. No, pero claro. ¿cómo mides eso como maestra? ¿Cómo sabes hasta dónde exiges y hasta dónde no? Pues es que yo no creo que haya receta, o sea, depende del niño. O sea, para empezar, creo que también pues hay que contemplar como las edades, ¿no? O sea, como ahí sí creo que tiene mucho que ver. ¿Cómo saber? Pues le vas calando. O sea, es que también mucha parte de la docencia pues es ir midiendo, probando, porque al final cada estudiante pues es un universo. Pero entonces, pues sí, creo que tienes que medir. Ahora, pues desde que tú recibes estudiantes en una escuela que tiene reglas, que tiene expectativas, que tiene estándares, que tiene parámetros, que tiene objetivos, pues ahí pues tú vas sentando las bases y también los niños van aprendiendo a que eso existe dentro, fuera de casa y en la sociedad. Entonces, pues tú, o sea, ese es el valor de los que somos formadores, tanto los padres de familia como los docentes, ¿no? De ti se espera esto y para que puedas llegar acá tienes que pasar por todo este camino. Entonces, pues ahí le vas, o sea, yo siento que un estudiante es como que traes una pelota, un canal, así, pero es plano, y lo tienes que ir moviendo para que llegue. Entonces, no, yo siento que no te podría decir hasta dónde, más bien, o sea, está bien aprender lo que tú quieres. Pero no sé si yo creo que es una cuestión de enfoque. Uy, pero es que ahí cómo lo mides, o sea, y eso me gustaría que Gonzalo nos ayudara, o sea, como maestro dices, híjole, está bien, o sea, este alumno da hasta aquí, pero como directivo, eso ya te pega en métricas, eso ya te pega en un montón de cosas que ya no puedes permitir, o sea, llega un punto en el que dices, no puedo ser tan permisivo con el alumno como el docente lo es en el aula, y eso cómo afecta. Híjole, es un tema, es que ahí depende mucho de la línea de la escuela, creo yo. Que esa es otra. Obviamente, si estamos hablando, nuestra experiencia se ha enfocado más a escuelas particulares, pues hay un tema de matrícula, ¿no? Y de prestigio de la escuela, etcétera. De negocio, pero, tal cual. Pues sí, de negocio tal cual. Pero ahí entra la parte de los formadores, hasta dónde tú puedes ayudar a alguien, o realmente saber el límite, ¿no? Una historia, tenía un alumno autista donde ya cálculo, en sexto de prepa, pues ya no podía. O sea, ya era, su límite ya no había llegado a eso. ¿Qué pasó con él? Pues obviamente, él empezó a estudiar ruso y de libros aprendió a hablar ruso. Y pues no podías reprobarlo, cortarle las alas, porque no podía pasar un examen de cálculo. Entonces ahí es donde ya entra la parte humana o la parte de decir ética y tengo otro alumno autista que escribió un libro de historia, ¿no? Pero entonces es explotar esos gustos y decir hasta dónde va a llegar, por ejemplo, en matemáticas, que es un conocimiento abstracto, que es difícil, hasta dónde puedo estirar la liga con esta persona, ¿no? Con este alumno. Y hay quienes, porque son flojos, porque son vagos, te dices, no, pues a él exígele, porque puede más. El chiste es sacarle su mayor provecho en cada una de las materias, ¿no? ¿Y cómo le explicas a al alumno que es flojo, que su compañero que sabe o hace menos que él y que se esfuerza, bueno, no que se esfuerza, pero que logra menos que él sí va a pasar y yo no? Pues le explicas porque hay criterios. Entonces tú le explicas qué es lo que necesita para pasar. En esta escuela tú necesitas tener como mínimo 6 y como máximo 10. Para llegar aquí, desde antes yo ya te expliqué qué vas a aprender. O sea, el objetivo es tener 10. Bueno, en este caso, pues tú le explicas todo lo que tiene que hacer para llegar a ese 10. El que no lo cumple no va a llegar ahí. Entonces tú tienes que tener como muy definidos tus criterios y los indicadores para saber cómo puedes acceder a ese 10. Y tu trabajo de maestro es garantizar que ese estudiante
llegue ahí. Esa es la respuesta políticamente correcta, pero a ver. No, ese tendría que ser el enfoque. Cuenta polémica. Yo vine aquí a hacer polémicas y Sí, ya vi. me dijiste y yo... Apasionate. Pero es lo que pienso. No, pero es que, a ver, comparto muchísimo y ustedes me conocen de maestra y también soy de esas que impulsa y que busca sacar el potencial de todos los alumnos. Pero yo como maestra sí he vivido un montón de frustraciones hablando de criterios y de métricas y de cosas que están estipuladas por una escuela. Donde como maestra, a lo mejor tú estás buscando impulsar a todos tus alumnos, estás buscando, pero muchas veces te ponen trabas desde arriba. ¿Cómo cuáles trabas? Como me pasó con alumnos que sabes justo que tienen cierto límite y que dices, híjole, es que aquí ya se me va a quedar estancado si no le hago, y entonces a lo mejor podrías aplicar un examen distinto o tenerlo, darle apoyo en los recreos, pero no les puedes quitar el recreo porque entonces los papás se van a quejar y entonces... Es que un niño que no descansa no puede aprender bien, no puedes usar su recreo para eso. O sea, sí... Y eso ya está. Pero deja tú que quitemos esté el recreo. El niño tiene Está que normal. descansar y comer y desconectarse. Quitemos el recreo. Pero que mis buscando nanis como sí les otras deja sin herramientas. Pero no, pero a ver, ya pensando en diferentes estrategias, donde muchas veces las escuelas te dicen, no puedes, no te metas hasta aquí, eso ya está de más, y cuántas veces también como maestros hemos pedido citas con papás para hacerles saber cosas que están pasando y la misma escuela te detiene. ¿Pero sabes por qué te detiene la escuela? Cuéntamelo, coordinadora. Díselo, director. Es que Porque mucho... es una realidad. Sí, y se va escalando así. Pero sí. es que es una reacción a... A ver. No, tú sabes, tú eres el director. No, yo insisto mucho en que mucho El depende director también. de la línea de la escuela. Justo, Y, sí. o sea, puede haber una escuela donde te exijan el 9 de para arriba y que sean excelentes académicamente. Igual rechazan a muchos alumnos que no van a llegar a eso, ¿no? Pero puede ser una escuela con un toque humanista, en donde sí permitan ese tipo de adecuaciones, ¿no? Y puede ser desde una adecuación que alguien que sea muy visual, hacerle un examen mucho más visual Exacto. que alguien que aprende auditivamente, ¿no? O sea, hay estrategias, las hay. Pero hay para muchas todos. escuelas que no te permiten las adecuaciones. Estoy de acuerdo. Bueno, o sea, eso sí está las hay. cañón. Es que como dice Gonzalo, Está es que cañón. depende, para empezar, depende del escuela, modelo, del del modelo. enfoque. Pero normalmente ¿a quién le tiran ahí? O sea, ante la vista hacia afuera, ¿quién es el problema? ¿El alumno? No, El el maestro. Es que, pero a ver, justo, a ver, muchas... O sea, ante los padres de familia somos nosotros los que no hacemos las cosas que sí. tendríamos que hacer o Sí. las adecuaciones y no vas a ir Y como ahí- maestra a ahí sí decirle, como es que mi director- director no me deja. Pues, no. Y es que ahí sí como director le dices, pues es que igual no es la escuela para tu hijo. Porque hay escuelas para todos, ¿no? O sea, para empezar, o sea, una escuela que exige académicamente ¿Y eso resultados... no es discriminación? No. Bueno, es que la discriminación no necesariamente es negativa. O sea, separar naranjas de manzanas. Sí, estás ya discriminando. No, Entonces, yo sé. Pero Pero hay escuelas donde haces un colador y está bien, el que esté más apto es el que sale. Y tú muy como bien. papá puedes escoger, estamos hablando de escuelas privadas, ¿ok? Sí. Tú como papá puedes escoger el que te ofrece A o B, Ujú. ¿no? Y pues si te escoges A, pues te tienes que alinear a los lineamientos de la escuela. Que yo ahí creería que también un gran problema y una irresponsabilidad de parte de los padres de familia es que muchas veces las escuelas son escogidas bajo el criterio del papá y no pensadas bajo la necesidad, las habilidades y Bueno, la gran mayoría. La cercanía a tu casa, o sea, hay muchos factores que, Y entonces, que llevan a los papás a ¿cuántas decidir veces qué escuela. tenemos a ese niño o esa niña que realmente no puede con el nivel o la exigencia de la escuela, de O los la parámetros línea, de la o escuela? alguien que es muy artístico, igual sufre en una escuela tradicional. Uy, me pasa. Sí. No, de verdad, o sea, me Sí. pasa. De hecho, ya se va a una prepa, sí. Se va a una prepa de arte, Va a dar ese claro. brinco. Ay, Claro. qué padre. Pero me está costando muchísimo trabajo que termine la secundaria. Y tengo 2 meses, sí, más o menos como 2 meses, casi 3, que desde que lo aceptaron en la prepa, él ya no quiere ir a la secundaria. Es ya no quiero ir. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Sí. Yo, porque necesitamos el certificado. Ajá, tienes que acabar. Es eso. Sí.
Realmente es eso. Pero ya no sé si como papá estoy siendo contradictorio a como soy como docente o como directivo. O sea, si yo me pongo en el papel de director o de maestro, yo no permitiría que un estudiante tire la toalla y diga hasta aquí, porque no es mi trabajo. Mi trabajo es llevarlo a lo mejor que pueda lograr hasta el último día. Sí, Ahí entramos en polémica, ahí entramos en el que tú como maestro o como director o como el papel que tengas en la escuela le exiges a un alumno y de repente llega el papá y te dice, Ya déjalo. ¿por qué estás exigiendo tanto a mi hijo? Esa es otra, sí, no, está cañón. Sí, y como papá ya termina. O sea, para los exámenes finales hubo una materia en la que le dije, a ver, ven, sacaste tanto en el primer trimestre, tanto en el segundo. Necesitas tanto. Necesitas 4 puntos. No te estreses. Y lo menos que te pueden poner es 5. Entonces ya pasaste. Ya no te estreses. Pero es que yo ya lo vi tan mal. Es que no voy a poder. Es que voy a reprobar. Es que si repruebas ya pasaste. Claro. Pero como papá, yo sé que le estoy diciendo algo que un maestro y que un directivo me diría, estás pésimo. No le digas eso. Porque le estás enseñando a que se conforme con lo mínimo. A pasar. Sí, muy o complejo. sea, sí. Mira, creo que pues es que te toca jugar roles distintos y pues roles distintos, decisiones distintas, ¿no? O sea, sí está súper complejo. Pero creo que retomando un poco lo que decías, o sea, de que la escuela te pone limitantes y así, o sea, justo es que también las escuelas pues reaccionan también a la demanda de sus clientes. Sí. Y entonces, pues no deja de ser un negocio. una escuela que no es fundación, ¿no? O sea, pues que es un negocio que pues tiene clientes que mantener también, ¿no? Que tener felices. Y también es muy difícil y justo esa chamba es la que se llevan los directivos o los coordinadores, que tienes que mantener contentos a niños, docentes y papás. Entonces es también donde, ¿qué tienes que hacer para que todos estén semi-contentos? Sí, jugar todas tus ¿no? fichas. Y con uno vas a fallar, seguro. Pues o vas a fallar con todos en una cosa, con todos en la otra, así, pero también el colegio se tiene que proteger de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tristemente la educación te faltó la SEP. Bueno, y entonces además está la SEP, que es algo que pues te riges bajo una normativa, ¿no? Y entonces, pues sí, dice que pues a los niños no puedes bla, ¿no? No los puedes reprobar. Yo creo que ahí es cuestión de enfoques, pero... Yo creo que sí los deberíamos de poder reprobar. Pero la normativa dice que no. ¿Qué Nuestra jefa dice que no. ¿Tú qué opinas? O sea, si tú fueras el titular de la SEP, ¿permitirías que los niños reprueben en educación básica o no? Ahí entramos en política. ¿Por qué no puedes reprobar a los niños en México? Porque no tienes la capacidad instalada para retenerlos. Y aparte la imagen que se da hacia afuera. Ahora, ¿para qué los quieres reprobar? Y aparte también la deserción que hay. Para que tengan una consecuencia, o sea, tienen que aprender. Si tú fallas en tu trabajo, ¿qué te pasa? Qué malo eres, Teresa. No. Si tú fallas en tu trabajo, ¿qué pasa? Te corren. Exacto. Y entonces, ¿en qué momento va a aprender que si no se esfuerza y da lo mejor de sí, tiene una consecuencia? Pero las consecuencias son a nivel. O sea, hay niños, o sea, si tú no te esfuerzas... de la escuela, nomás repruébalo. Digo, la ventaja aquí como escuela particular es que no le das reinscripción y se tiene que buscar otra escuela. Pero también tiene esta parte presión de la matrícula. Lo invitas a que se busque una escuela nueva. Exacto. Pero tienes esta parte de la presión de la matrícula, ¿no? Y ahorita en la Ciudad de México, por lo menos, hay un tema de que no hay niños. Sobre todo en Bueno, pero ¿qué es lo importante? El estudiante, la escuela... Si te van a ir. Es un tema de retención. Exacto. Y miren, perdón, quiero pasar, es que justo por eso quiero pasar a un la retención de docentes. Tema, no, eso ya es una cosa maravillosa. A un tema todavía superior. Llevo muchos años trabajando en universidades, trabajé muchos años en universidades y me empecé a dar cuenta que los alumnos no llegan bien preparados a la universidad, o sea, llegan en niveles muy dispares. Sí. Y eso dificulta una buena formación profesional. Sí, claro. Cuando tu formación profesional es deficiente, tu fuerza de trabajo es deficiente. Y como país, eres deficiente. ¿Por qué? Porque no tienes una fuerza de trabajo con un estándar mínimo. Un
arquitecto o un abogado, dependiendo de qué escuela viene, es bueno o malo. Esa es una realidad. Hay garbanzos de a libra, como en todos lados. Pero me ha tocado decir, y evidentemente aquí nunca mencionamos nombres, pero sí puedo decir, si ustedes se encuentran con un abogado de una universidad, que no voy a decir cuál, por favor búsquese otro abogado. Porque yo los vi, porque yo fui director de esa escuela y a mí me consta que esos maestros eran abogados que fueron a conseguir afuera de un ministerio público. Tienes chamba, ¿no? Vente a dar clases. Sí, es que es terrible también. Bueno, pero es que también ahí entramos en un tema de economía, ¿no? Yo siempre me he cuestionado el por qué en México los maestros están tan mal remunerados. Y siento que es también proporcional a la educación y a lo que estamos viendo con los jóvenes que son egresados. Porque si no cuidas al maestro, si no lo tratas bien, si no le reconoces lo que le tienes que reconocer, pues difícilmente vas a explotar al maestro a su mayor potencial, que es lo que estás buscando también con tus alumnos. Los directores también deberían buscar eso con los maestros. Claro. Pero los maestros, y por eso no hay retención de maestros, y por eso hay tanta rotación en las escuelas. Bueno, pero ahí, ojo, o sea, la docencia está mal pagada, eso es un hecho. Pero en realidad en México la economía da para que el docente gane más. Porque estamos hablando, ok, a nivel público, a nivel federal, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, y eso se lo peleará el Baester y todo su grupo. Pero a nivel privado, tú lo conoces mejor, ¿realmente los números dan para ofrecer mejores sueldos? Pues depende de la situación de cada escuela. O sea, pero sí es complicado, no es... Un profesor de colegio IB gana por lo menos 4 veces más que un profesor de un colegio que no es IB. Sí. Uh-huh. Y los de inglés nos va mejor que a los de español. Esa es otra realidad. Otra realidad. Y si es un profesor extranjero. Y que además esa realidad entre docentes también es un temazo, porque se vuelve una competencia espantosa, donde hay una guerra de poder y donde empieza a haber también muchas envidias y se generan un montón de cosas en ambiente laboral. Pero termino ahí. La colegiatura de un colegio IB no necesariamente es 4 veces mayor a la colegiatura de un colegio que no lo es. No. Entonces, ¿por qué no da el número? Es que sí da. Depende, o sea, la situación económica de las escuelas depende de muchas cosas. Si el terreno es de ellos o no. Entonces, si pagan renta del terreno o no pagan renta. Si pagan un programa IB o no. ¿Cuántos maestros tienen? ¿De cuánto es el grupo máximo, no? El promedio de... IB no te deja más de 25, ¿no? Correcto. Uh-huh. Pero sí, o sea, si tienes grupos de 40 y un solo maestro, ¿no? O tienes grupos de 20 y 2 maestros. O sea, también, o sea, hay muchos factores que impactan en la economía de una escuela, ¿no? O sea, ¿tú sí crees que en México, a nivel escuelas privadas, la economía de los colegios da para que el docente gane mejor? ¿O sí estamos pagando, o sí les están pagando de acuerdo a lo que les pueden pagar? Ahorita escuelas grandes que tienen un consorcio atrás que lo están apoyando, sí. Pero escuelas medianas son las que están tronando, las escuelas chicas. O sea, no hay niños en la Ciudad de México. Estoy hablando de la Ciudad de México. Los kinders no tienen niños. Entonces, es lo que te va a alimentar tu matrícula. Entonces, ¿cómo pagas a un maestro si no tienes niños? Sí, yo quedé impactada hace 2 años con justo, ya sabes qué escuela, que fue la primera vez en la historia del colegio. ¿Cuántos años tiene ese colegio? No sé de cuál estás hablando. De donde te reciben muy bien. Cumplió 70. 70 años, imagínate, 70 años, un colegio grande, de kinder a preparatoria. ¿IB? No, ya no. Bueno, fue IB. Que históricamente, hace 2 años fue la primera vez que no abrieron Kinder 1 porque ya no hay niños. Bueno, eso también tiene que ver con población. Sí. Por eso, es que ¿no? yo a lo que voy es eso, que ya no hay niños en la Ciudad de México. También en ciertas alcaldías. Está cañón. La idea también de lo que se pueda o no pagar a los maestros es que va desde más al fondo. O sea, es que es también... La sociedad, ¿cuánto cree que debería de ganar un maestro? El valor que le da. O sea, es que desde ahí empezamos. Es como lo mismo es aquí. ¿Cuánto le quieres pagar a un electricista que es vital? ¿No? Y entonces, ¿cuánto le quieres pagar a un maestro? Pero un abogado, un neurocirujano, o sea, ¿cómo sabes?
O sea, ¿cuál sería? ¿no? O sea, no sé, yo de entrada diría, pues un neurocirujano es súper top y qué bárbaro y 20,000 años de estudio y así opera con robots. No, pues debería de ganar mucho porque le estoy confiando el cerebro de una persona a un neurocirujano. Y aquí nos bueno, confían a un todo. maestro le confías 25 chamacos, 8 horas. ¿Te parece que debería de ganar 7,000 pesos al mes? No tú, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que también va de fondo. O sea, sí, es un tema social. ¿Cuál sería la remuneración lógica para la persona que pasa 8 horas con tus hijos todos los días? No seríamos objetivos en esta, es un tema cultural. En esta sala, pero no ¿cuánto cultural, debería ¿no? de ganar un docente? ¿Cuánto ustedes le pagarían a un docente? Déjame preguntarle a nuestro público. Por favor. ¿Cuánto debería, si ustedes tuvieran un negocio, una escuela, cuánto le pagarían a un maestro mensualmente? Pensando que dejan a ellos lo más valioso Mi que amor. tienen. No vamos a sesgar, no vamos a sesgar. Claro que sí. Yo la verdad metería ahí como, o sea, el maestro se tiene que cotizar de acuerdo a su habilidad para formar a un... ¿Cuánto le pagarías a Mariana por ser maestra de tu escuela? Con base a su experiencia... Sí, obviamente. No, Mi gran currículum. O sea, justo, medida, con su valor medido, sí le pagaría bastante bien. ¿Cuánto? Dame un número. Porque sé con base a los resultados de niños que han impartido clases particulares, les ha ayudado de manera muy específica. Entonces, tiene valor su trabajo, tiene valor su enseñanza. Piensa en un número y regresamos contigo. ¿Cuánto le pagarías? A ver, antes de darles una cifra, Oh. me gustaría que me dijeran, para poder más o menos también tener una idea, ¿cuáles creen que son las 3 capacidades o ¿Cualidades? habilidades que debería de tener un docente para ser considerado un muy buen docente? Vocación. Pasión. Vocación, sí. Vocación. Vocación. Ajá. 3. Pasión. Que actualización. Y conocimiento de su materia. O sea, que sea especialista en su materia. O en su grado. Pero esas son habilidades, realmente. Pasión, Sí. no sé si... Una vocación es una habilidad. No. No, eso ya lo traes. Es un valor, ¿no? No es. ¿Es valor o qué es? No, que no es habilidad. No, ¿sería un valor? La pregunta fue cuáles son Sí. las 3 habilidades. Sí, capacidad. Así que no podemos volvemos- ni contestar la pregunta. Creo que volvemos a lo mismo. Hay escuelas que buscan un perfil de docentes Sí, y también, hay sí. otras escuelas que buscan otro Sí, sí, perfil es cierto. Pero yo totalmente. estoy diciéndolo a ustedes 4. También en los docentes hay clasismo. No me interesa la escuela y lo que ellos quieran de los docentes. ¿Ustedes qué consideran que son las 3 habilidades o capacidades más Es que- importantes para ser considerado realmente un buen docente? Ahora, Empiezo. que dices de la pasión, puede ser un docente muy apasionado por lo que hace y no necesariamente lo hace bueno en lo que hace para impartir clases, para brindar el conocimiento. Sí, ¿y Lo cómo, puede hacer y con cómo todo el mides la amor, pasión, y lo ¿no? puede O hacer sea, con no la todo puedes el amor. medir. Ajá. O Yo sea, diría, ¿cierto? si dices 3, yo diría que es vocación, que no es una habilidad, pero es un valor y creo que es fundamental en cualquier docente. Paciencia y especialización en su materia. Tú, Ana, Que dominio de su materia. Yo creo que sí, o sea, el dominio de la materia es fundamental. Y la adaptabilidad tiene que ser una persona, Sí. la flexibilidad, o sea, tiene que ser una persona Empática. completamente empática y Empática. adaptable a cualquier situación porque se va a encontrar con 25, todo. 30, 40 historias diferentes. Entonces tiene que tener esa capacidad para adaptarse a diferentes escenarios y creo que tiene que ser una persona con la capacidad de dar más de lo que te da el programa. O sea, Ir más allá. Ir más allá. Creo que sí, no tanto proactividad, sino poder tener esa capacidad de ir más allá, que el conocimiento o que sus habilidades sean superiores al grado que imparte. O sea, un maestro de primaria tendría que estar listo para dominar temas incluso de secundaria. Secundaria tendría que tener prepa y así, o sea, tendría que ser una persona con un escalón más arriba para poder dar más. Me cae que sí somos unos chingones. Es que neta está cañón. No, O sea, si lo piensas, alguna es vez, una alguna vez chambota. leí que en una escuela hay veces que se vive el mismo estrés que en una sala de urgencias. Porque estás trabajando con personas Claro. y son lo más valioso para un papá es darte al hijo. Entonces, hay situaciones a veces en una escuela que te generan tanto estrés
que lo vives, que lo comparaban con una sala de urgencias. A ver, podemos entrar en esa materia. Anécdotas, experiencias. Pero quiero nada más hacer la aclaración que yo pregunté un número y ninguno de los dos padres de familia aquí presentes pudieron ponerle un número. Quiero defender. A ver, es que habilidades, de acuerdo a mi contexto, así, porque tú fuiste como específica, en escuela ¿no? privada. Yo diría habilidades sociales, por favor. También. Habilidades digitales, porque contexto, escuela privada, y las habilidades necesarias para una buena planeación. Bueno. O sea, plantear objetivos, escalonar lo que necesitas para la planeación, materiales, o sea, que tus habilidades estén enfocadas a una buena planeación. Y buena ortografía, por el amor de Dios. No, bueno, esa es inadmisible, o sea, es así, exacto. Y buen lenguaje. Pero he visto cada cosa. Sí, la ortografía 100% siempre. Y mira que Gonzalo es el que le toca contratar a los maestros. Es que... coincido con Tania, las habilidades sociales, y ahí metería mucho la empatía. Creo que tienes que ser muy empático. Yo sí creo que la flexibilidad es algo que los maestros tienen que trabajar día a día. O sea, tú puedes planear una clase perfectamente bien planeada, que es una habilidad que también coincido con Tania que lo deben de tener, pero tú no sabes si tu grupo tuvo un examen dificilísimo la hora anterior y llegan todos down, ¿no? Entonces, primero tienes que darte cuenta de eso y tienes que modificar. Aunque tengas planeado tu mejor clase, tienes que modificar. Y sí, la parte digital ahorita, la tecnológica es básica, ¿no? Sí, porque, que a diferencia de la planeación, que también estoy de acuerdo, porque habemos muy pocos maestros que sabemos planear, la verdad. Te topas siempre con ese tema. Pero finalmente creo que es una habilidad que se puede desarrollar. Sí, claro. Muy fácil. Sí. O sea, es cuestión de disposición y de voluntad y de querer. Y de que la escuela te capacite. Ay, capacitación. Sí. Pero también a nivel personal lo puedes hacer. O sea, si eres un maestro de vocación que quiere mejorar, lo puedes hacer por tu cuenta. No necesitas que la escuela te capacite. Que sí, las escuelas tendrían que, eso es otro tema. Y ahí coincido mucho en la parte de tú como escuela o directivo de la escuela, buscas que tus maestros se desarrollen, que crezcan este tipo de habilidades. O sea, tú también como directivo tienes que ver en tus maestros lo que tus maestros ven en sus alumnos y hasta dónde le puedo exigir a él que me puede dar. O sea, es como una cascada, ¿no? Y es otra vez el tema de las responsabilidades. Es que realmente creo que no se termina de delegar o no terminamos de entender las responsabilidades que cada quien tenemos dentro de una escuela en su rol. Porque ahí los directivos tienen la responsabilidad de capacitar a los maestros, y cuando los maestros no son capacitados, pues se quedan estancados y difícilmente el maestro va a buscar por su cuenta, porque regresamos al tema de los saldos, de los sueldos, que no les permite buscar un desarrollo personal o profesional por su cuenta, porque los números nada más no te dan. Y es lo mismo que pasa en un salón de clases. O sea, tú puedes dar una clase extraordinaria y hay alguien que trae un problema personal de tus alumnos y ese día no te puso atención, está el que no desayunó, se desveló jugando Xbox en la noche y se queda dormido. Entonces también es responsabilidad de todos, ¿no? Y es válido un día sentirte mal. Cuando entendamos que somos un triángulo equilátero y todo el mundo funcione de su lado, creo que vamos a funcionar. Pero antes de pasar entonces a las anécdotas, ya es la última vez que lo pregunto. ¿Cuántos? ¿Quién da más? ¿Realmente quieres que te responda? Sí, claro. Ustedes están diciendo que la profesión es muy vocacional. Yo creo que preguntar y cuestionar una cifra contradice mucho a esa parte. Yo creo que el valor quiere que lo hagamos gratis. Que puede tener un maestro es realmente por los logros que pueden desarrollar No, pero necesitamos comer, mijo. No. De amor no se vive. No voy por ese lado, pero sí por el lado de, o sea, no puede haber una cantidad definida para todos, o sea, depende de sus conocimientos, de su preparación, de su formación, de un montón de cosas, o sea, pero tal vez podría decir que lo mínimo que un docente debería de ganar, como dice Tania, porque está poniendo el padre
la vida, a su hijo, horas de su vida en las manos de un docente, yo creo que sí, mínimo 30,000 pesos mensuales. Pues se dice que la educación es la madre de todas las profesiones, ¿no? Porque no puedes llegar o estudiar una carrera, una profesión, si no tuviste todo lo anterior, la base. Entonces, si partimos desde ahí, pues creo que deberíamos ser de los mejores pagados en temas de profesiones. Y si ves una diferencia contra Europa, Europa paga a sus maestros como otra profesión. No, Japón es vámonos. Y el respeto que le dan al maestro. Además, la autoridad. Y el estatus que tiene un docente dentro de la sociedad. Totalmente. No solamente en la parte cultural, sino en la parte económica. ¿Qué es lo que decías tú? Es el valor. Lo que pasa es que la sociedad no nos da el valor que realmente tenemos. No entienden esta parte de la responsabilidad de toda la chamba que hacemos, porque no solo es pararte y dar una clase, que atrás de eso hay planeación, hay un buen de tiempo de estar investigando, incluso nos ponemos a estudiar a veces porque ya no te acuerdas de cosas y lo tienes que estar, ¿no? Estudiando. Son un montón de cosas. Y luego te salen papás con que haces esto por vocación y no me cobres nada. ¿Cómo crees? Bueno, es que, o sea, creo que de entrada el preguntar cuánto debería de ganar, es que creo que va desde lo básico. Una persona por su trabajo tendría que alcanzarle para, en el lugar en donde está, que le alcance para casa, comida, transporte, o sea... Incluso el tema de prestaciones, ¿no? Pues es que para empezar y de ahí... ir escalando arriba, de acuerdo a tu desarrollo y tu currículum. Tenemos una pregunta del público. ¿Ustedes tienen el dato de cuál es la escuela que mejor paga a los maestros? No sé si la mejor, pero de las mejores sí. Y está categorizada como de las mejores escuelas a nivel académico. Sí. De las caras. De las caras. No exacto, prestigiosas. No necesariamente a nivel académico. Que esa es otra, ¿eh? Sí, hay otro caras y prestigiosas. Hay otro tema de política. Lo que quiero nada más corroborar es que si a un docente se le paga de manera correcta, ¿no? Digamos de manera adecuada, justa, los resultados son palpables a nivel académico. Sí. Y ahí yo creo que es como cualquier otra profesión, ¿no? O sea, un abogado, un arquitecto, un diseñador o lo que sea, puede tener un excelente sueldo, igual no rinde lo que debería rendir con ese sueldo. Claro. Pero yo quisiera medirlo a resultados académicos con los alumnos. Esos alumnos son exitosos, esos alumnos profesionalmente son realizados o profesionalmente sí cumplen. Creo que es muy difícil medir el éxito de un alumno a partir de lo que le enseñó un docente, porque el éxito de un alumno depende de muchísimas cosas. A mí me tocó ver chavitos de universidades muy prestigiosas que de verdad decías, este pobre muchacho es un inútil, no sabe hacer nada, pero hoy tiene un gran trabajo y tiene la vida resuelta. Y me tocó ver chavos de universidades no tan prestigiosas, muy talentosos, que pues ahorita andan buscando trabajo de lo que se pueda. O sea, claro. El éxito es muy relativo porque tiene que ver mucho con entornos sociales, con entornos económicos. Es muy relativo. Y eso es algo ingrato de ser maestro, que no ves, nunca puedes ver realmente tu resultado. Hay una frase que dice, tienes que ser cuidadoso en la siembra, vigilante en el cultivo y desprendido de la cosecha. Ay. Porque no sabes tu impacto, qué va a ocasionar en un alumno en un futuro. Entonces, ¿cómo miden su evaluación? La métrica es las calificaciones y el resultado así, pero realmente, como yo decía anteriormente, o sea, tú puedes enseñar a multiplicar, ¿no? Y puedes medir que tus niños aprendieron a multiplicar. Pero en el proceso que les enseñaste, creo que dejas más que en el resultado. Pero y eso es lo que no se va a poder vivir. Su pregunta fue también como cómo mides la valía o sea, el docente lo mides esté justo y contento con el desarrollo de las habilidades docentes. Uh-huh. Lo mides con los resultados estandarizados de tu grupo. Lo mides con o sea, tal cual palomeas qué cosas, o sea, su calidad de planeación, bajo qué criterios. O sea, eso tendrías que hacer una evaluación sí muy puntual y muy exhaustiva que sí puedes hacer. Sí. O sea, ya lo que tú mencionas de lo que puedes hacer en el proceso, bla, bla, eso pues es observable, pero no necesariamente va a entrar en qué tanto influiste en el niño para yo saber. No lo puedes medir. No, pues hay cosas muy claras que puedes medir y hay otras que desarrollas una... Lo que entiendo que quieres saber, Rodrigo, es
¿cuál es la relación que hay entre un docente que está contento con su sueldo o que siente que es justo su sueldo? ¿Cuál es la relación con los resultados del colegio? O con cada niño, o sea, a nivel académico, ¿cómo lo puedes medir? Porque entonces está diciendo, o sea, es lo que creo que estás pensando. Si les pagaran lo que están ganando esas escuelas prestigiosas, o sea, si todos los maestros, si igualaran los sueldos en las escuelas privadas, que todos van a estar ganando lo que ganan en una escuela prestigiosa, ¿creemos que el nivel académico subiría o no? ¿A eso vas? Qué buena pregunta y creo que no. Ok, ¿tú crees que no? Yo creo que sí. ¿Tú? Yo también creo que no. O sea, creo que hay maestros que aunque ganen muy poco, son excelentes maestros. No, claro, pero a lo que yo me refiero es que si tú eres una institución y garantizas que las condiciones laborales tienes profesores contentos, pero además, pues tú tienes filtros para contratarlos, entonces tú vas a ver cuál es la experiencia, cómo te habla de su vocación, cómo te habla de sus anécdotas, cómo te habla. Entonces, y ahora, cuando tú eres una persona que contrata, pues también desarrollas ese ojo, no nada más lo palomeas sin conocerlo. Entonces, tú pasas una entrevista y entonces pasa los psicométricos, etcétera, etcétera, y tú conoces, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver si realmente es una persona que si tiene las condiciones laborales buenas, pues va a desempeñarse y va a ser feliz, o sea, pues Teacher. También digo... Idealmente sí. Perdón, Mariana. Sí, pero no. Sí, bueno, idealmente sí. Pero digo, yo tuve la fortuna de trabajar en un colegio top 5 a nivel nacional y hay muchos maestros que evidentemente son los maestros que más ganan a nivel nacional. No están conformes con su sueldo y no hacen un buen trabajo docente. No, claro, claro. Y otra cosa es, tú puedes tener los filtros que quieras, pero cuando entra el maestro al aula, pueden pasar miles de cosas. O sea, ojalá, y creo que pasa en cualquier trabajo, ¿no? Tú contratas a alguien, le mandas exámenes psicométricos, todo, y de repente a la hora de la hora no funciona. Sí, yo sí creería, estoy contigo, que sí, lo más probable es que la estadística sí subiría, porque no creo que, o sea, más bien, estoy segura que un empleado feliz da mucho más resultados que un empleado no feliz. Pero entonces creo que no es que habría mejores resultados, es que habría más docentes por vocación. Claro. ¿Más ¿También? docentes por vocación? Sí, sí, porque si estuvieran Exacto. todos los docentes bien pagados, ya lo harías Quiero ser maestro. porque quiero ser maestro. Sí. O sea, Sí, no lo harías como por dinero. ¿no? Bueno, y que además la relación de un docente satisfecho, pleno, contento, que se siente cuidado como empleado, que se siente que está siendo bien remunerado, pues obviamente no te va a fallar, o sea, es más seguro que se ponga la camiseta, que sea leal, que te aguante todo el ciclo escolar y que no te abandone en medio ciclo escolar, porque eso se da muchísimo justamente porque no están siendo empleados felices, que las escuelas no están sabiendo cómo retenerlos. ¿Y qué pasa eso? ¿Cuál es el impacto de eso? No es nada más se fue el maestro. Los alumnos, sobre todo en edad primaria, la sufren muchísimo. A mitad de ciclo escolar entran en duelo, entran en un tema emocional súper fuerte, que obviamente en esa transición de un maestro a otro se pierde un montón y es como echar un reversazo a un mes y es volver a retomar. Yo no contrato a un maestro que haya abandonado el trabajo, salvo alguna situación personal, médica o algo así, a mitad de un ciclo escolar. Sí, yo tampoco. Porque si fue decisión del maestro, está dejando a los niños solos. Y si fue decisión de la escuela, algo pasó. Claro. ¿No? Porque el impacto que tiene es durísimo con los niños cuando un maestro se va a mitad del año. Y fíjate que me llama mucho la atención eso porque me ha tocado ver muy de cerca, por ejemplo, Mateo, el hijo de Diana, tuvo 4 maestras en 2 años. Tercero y cuarto de primaria. O sea, es que eso es a todas luces antipedagógico. Algo pasó. Y antiético. Sí. Algo pasó, seguramente. Si el grupo es algo, pues hay que trabajar con el grupo, Claro. pero aquí estás hablando de personas, los alumnos, ¿no? Los niños. Pero en una empresa, si el empleado no está contento, es muy probable que te renuncie. Llámese la empresa de cualquier giro, ¿no? Igual en una escuela, si el empleado no está contento,
pues te puede renunciar. Pero aquí estás dejando a los alumnos y es como el compromiso personal de cada quien. Pero sí es importante tener a los maestros contentos y es capacitarlos, escucharlos. O sea, hay muchos factores que puede que un maestro no esté contento en una escuela, además del sueldo. O sea, el sueldo influye, claro que influye, Sí. y si encuentra un lugar donde le van a pagar el doble, pues igual Y se es va. que eso es ¿no? lo que está pasando, es la realidad de las escuelas privadas aquí en Pero la se ciudad. van por 500 pesos a veces. Sí, O menos. porque es el transporte tal vez, es lo que les hace la diferencia. Pero si está contento en la escuela, dice sí, pero en el próximo ciclo escolar. Exacto, dame chance de terminar el ciclo. Exacto. Entonces, Eso es lo que sería lo ideal. automáticamente respondemos a su pregunta. Si los maestros estuvieran felices y satisfechos, claro que tiene que subir el nivel académico porque no tendrían este tipo de impactos emocionales que se están teniendo. Híjole, ahora si quieres pasamos a las Experiencias y anécdotas. experiencias y anécdotas. A ver, pregunta para cada uno. ¿Cuál ha sido su peor frustración como maestros? Tania, por favor. Mi peor frustración como maestra. El sistema. O sea, tal cual. O sea, el sistema educativo del país, la cultura, el sistema en el que estamos inmersos. Creo que ya ser maestro es vivir frustración. Entonces, desde ahí, yo creo. Esa sería. Gonzalo. Sigo pensando. Bueno, entonces a ver, Mariana, porque yo creo que tú ya la traes. Ay, es que fue una combinación de muchas cosas, pero creo que sí tiene que ver con frustración. Tuve a una alumna hace muchos años, que era el sexto de primaria, que yo la notaba porque creo que tengo un buen ojo clínico a nivel como emocional de detectar temas, que siempre digo, trae algo o esto, aquí hay algo, ¿no? Que algún día va a salir. Y era una niña que justamente pues yo ya había detectado, pero no sabía cómo por dónde. Y conforme fue avanzando el ciclo escolar, de repente hubo un día que me escribió una carta pidiéndome ayuda, porque estaba siendo abusada sexualmente por su papá. Uy, qué fuerte. Y al momento de yo querer ayudar y hacer algo, mi primer pensamiento, y fue como la instancia, fue pues la misma escuela, la dirección, ¿no? Era una escuela privada. Y fui con la evidencia y todo y me dijeron, no nos vamos a meter y no te vas a meter, no hay nada que hacer. Y yo, ¿what? Eran mis inicios de maestra, tenía muy poco de ser maestra. Y entonces fue una frustración horrible, pero yo estaba embarazada. Y entonces me acuerdo de haber llegado a platicarlo a casa con Santiago y decirle, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar a esta niña, vámonos al DIF, hay que hacer algo, bla, bla. Y me dijo, no, tampoco te puedes meter porque estás embarazada. No sabes a qué te estás jugando. Si el DIF no hace nada, nada más te vas a echar al papá encima y no sabemos qué puede pasar. Es muy peligroso. Me quedé, o sea, la fecha es algo que digo, me tuve que ir, me fui a disculpar con la niña y le dije, tienes que buscar otro tipo de ayuda, busca a alguien en tu familia que te pueda ayudar. Perdóname, no puedo hacer nada por ti. Y la sufrí horrible. La sigo sufriendo, o sea, la verdad es que es algo que sí cargo. ¿Ya la tienes? Ya la tengo y creo que coincido con ellos, con el sistema, pero también hay padres de familia que no deberían haber sido padres de familia. Padres que no deberían ser padres de familia. Exacto, es otro tema. Ahí voy. Justo, un alumno promedio, ¿no? No era brillante, no era bajo, 7, 8, y de repente dio el bajón, reprobó, era secundaria. Bueno, rascándole un poco, nos enteramos que la mamá estaba con temas de alcoholismo. Cito a la mamá a las 8 de la mañana a una cita, llega completamente alcoholizada, se para, se abre la frente con el filo de la mesa. Fue toda una escena, llamar a la enfermera, etcétera, etcétera, y entonces te quedas con una impotencia, decir cómo ayudo a este chamaco que ya le está afectando académicamente, emocionalmente ni se diga, y tienes la evidencia ahí, y hasta dónde te metes o no, o qué puedes hacer.
y hay cosas que te atan de manos y dices, digo, a veces se dice entre los maestros, es que adoptaríamos a muchos, Sí. ¿no? Que tienen situaciones así. De los que tienen papás que no tendrían que ser papás. Exactamente. Sí. Híjole, qué fuerte. Yo la mayor frustración que tuve como docente, yo siempre me he resistido a trabajar con niños muy pequeñitos. Siempre. O sea, yo entre más grandes mejor, universidad sobre todo. Prepa dije, bueno, órale pues, ¿no? Ay, es bien padre. Secundaria, cuando agarré primero de secundaria, cuando di clase en primero de secundaria, dije, ya de aquí no voy a bajar. O sea, más chiquitos no podría. Uno, porque de verdad tengo corazón de pollo, aunque no parezca. Y entonces, un niño chiquito me va a ganar. O sea, Sí, me va a dar claro. ternura y aunque le tenga que llamar la atención, no lo voy a hacer. Entonces, por eso nunca... No, sí se puede. No, sí, bueno, se desarrolla, ¿no? Pero él se conoce. Pero me y conozco y dice- sé que voy a hacer demasiado bar. Y cuando di clase en primero de secundaria, me tocó, o sea, empezó todo muy bien en este colegio, estaba en un plantel. Las cosas iban tan bien que me ofrecen dar las mismas clases en otro plantel. Y en ese otro plantel me encontré con un grupo, o dos grupos de chicos, que fue muy frustrante ver que no tenían el menor interés por estar en la escuela. O sea, no les interesa aprender, no les interesa la clase, realmente van a sabotear la clase y no te dan ni siquiera la oportunidad de decirles, oigan, esto puede ser divertido, ¿no? Y, Ay, sí, y esa fue mi mayor los- frustración y desde Los ahí dije, grupos apáticos. ya no. Es que Exacto. quieres llorar, ¿no? Así, Sí, sí, literalmente y me tocó un quieres grupo llorar. totalmente apático, o sea, que un niño, uno solo, me dijo, profe, a mí déjeme la tarea antes y yo me salgo porque no, me interesa su clase, pero no aprendo nada, es que estos no se callan. Y sí, fue tan frustrante que sí, a los pocos meses les dije, ¿saben qué? Gracias. Gracias, no. Y me cerré la puerta en cualquier colegio de, Uy, de Gonzalo, Gonzalo no te contrataría, justo iba a decir eso. pero preferí no hacerle daño a esos chavos. O sea, no les intereso como maestro, ahí nos vemos. O sea, no. Esa fue mi mayor Bueno, y frustración. ahora el otro lado de la moneda. Una anécdota que te recuerden como de satisfacción o bonita o de esas que te sacan lagrimita. ¿Así en el mismo orden? No, como quieren, vas. Si ya la tienes, ya. Sí, sí la tengo. Y es que esa sí la tengo muy clara. Todos mis alumnos, ¿no? O sea, creo que todos mis alumnos han sido la parte más bonita de ser clase. Porque desde los primeros, yo empecé a ser docente, fui profesor de universidad a los 25 años y tenía alumnos de 23. Wow. Entonces eran chavos, me tocó darle clase a chavos que fueron mis compañeros de clase, que se empezaron a quedar y cuando yo llegué a dar clase era así como de, tú ibas conmigo, ¿no? Y hasta la fecha todavía tengo contacto con mis primeros alumnos. Qué padre. Qué padrísimo. Entonces, Como eso, tu alumno. eso es creo Saludos a que Paco. mi mayor satisfacción. O sea, cada uno de mis alumnos es mi mayor satisfacción. ¡Bravo! ¿Tú, Gonzalo? Hay muchas, pero sí es... O sea, que después de 6 años te inviten a su boda, Ay, qué chido. ¿no? O sea, hay cosas que es cuando dices, pues sí sembré algo en esta persona, ¿no? Y sí, como Abraham, yo algunos alumnos sigo en contacto con ellos, o me invitan a sus bodas, o te escriben, o me Pues pasó, ahorita vas a una graduación. voy a una graduación el siguiente fin de semana, me pasó que una alumna mía empezó a dar clases y puso algo en Facebook y le comenté, qué gusto que das clases, y me contestó, pues por ti estoy aquí. Ay, qué bonito. Entonces, la verdad es que eso no te le da otra vocación, ¿no? Sí, otra profesión. no te Otra daría algo así. profesión. Sí, creo que estamos en una profesión que son satisfacciones constantes, ¿no? Todo el tiempo, yo sí hablaría que he vivido muchísimo más satisfacciones que frustraciones como maestra. Si lo pongo en la balanza, yo creo que mi lado positivo y satisfactorio es muchísimo más grande y pesa muchísimo más que el otro. Y yo tengo un recuerdo no fue directamente de alumnos, más bien de los padres de familia, que me sorprendió muchísimo, que cuando se enteraron que la escuela me
me despidió. Hicieron una carta, redactaron una carta y la firmaron 2 grupos completos de padres de familia pidiendo que me quedara. Esa fue una, y en otro colegio también una mamá mandó una carta. Pues Claudia, la que vino. Redactó una carta a la dirección general también, hablando muy, muy, muy bonito de mí y diciendo todo lo que había hecho por su hijo. Y es una carta que a la fecha la tengo guardada y que me encanta de repente leerla. Y para mí eso pues ha sido como de las satisfacciones más grandes que he tenido como maestra, porque es hacer visible que los otros están dando cuenta de la labor que estás haciendo con sus hijos, ¿no? Cuando viene directamente de los padres de familia. Yo, la verdad es que a mí algo que me da mucha satisfacción y que me da así todo por lo que hago, es ver a los estudiantes ahí, o sea, demostrando lo que han aprendido. O sea, para mí ese momento es mágico. O sea, si bien ahorita que contaban sus anécdotas de los estudiantes y verlos, o sea, sí, no hay nada más bonito que toparte con un estudiante de que ahora es un adulto y verlo ser. O sea, no tengo hijos, pero siento que debe ser algo similar cuando ves ser a tu pollito ahí, ser en la vida. Y eso me encanta, pero me encanta desde que los tengo conmigo. Entonces, creo que a mí algo que me gusta mucho es así, o sea, verlos ser y ver cómo aprenden la cosa más sencilla y cómo la muestran, cómo la ejecutan, cómo la comparten. Para mí es para lo que vivo, o sea, el día a día, hay días horribles, como todo, hay días que te quieres jalar los pelos, ¿no? Pero ciertamente son los menos. Entonces, creo que a mí lo que más satisfacción me da es ser docente, o sea, es verlos así, o sea. Saludos a Paquito. Hay una pregunta que es: ¿cuál es tu grupo favorito? El actual. El actual. Siempre. Ese tiene que ser tu grupo favorito, ¿no? Sí. Ya después en privado reconoces, no, es que sí, ese grupo. Es que claro, hay personalidades. Pero lo que estás viviendo, o las caritas que estás viendo cuando les cae el 20, lo que está diciendo Tania es lo que estás viviendo en el momento y es el actual. Saludos a todos nuestros alumnos. Sí. Si lo llegan a escuchar. Y ya para cerrar y con algo gracioso, ¿qué ha sido lo más loco que han hecho como docentes, pero que funcionó? Que dicen, esto sí fue una locura, aquí sí me la volé, pero funcionó. A ver. Seguro sí tengo algo. Híjole. Porque aparte sí somos de pararnos de cabeza aquí. Sí, lo estamos más aquí. Loco, no sé. Fíjense, les voy a contar la que creo que fue una locura, porque el director me lo dijo. Era un grupo de solamente hombres, primero de secundaria. Ok. Solo hombres. Y además en esa escuela no había ni segundo ni tercero, nada más era ese grupo. Ellos. ¿no? Wow. Era una cosa maravillosa. Y los chavos tenían mucha energía. Y entonces lo único que se me ocurrió es que organicé porque además yo daba clase de historia, geografía y formación cívica. Y español. Y entonces para geografía lo único que se me ocurrió es que a los chavos les encantaba el box. Y entonces hice un mapa mundi enorme del tamaño de un pizarrón. Y además hice fichitas, los puse a hacer fichitas con banderas y con el campeón de box de todas las divisiones, ¿no? Y de todos los organismos. Y entonces tenían que poner ¿en qué país? De qué país era cada campeón, ¿no? Claro. Y funcionó porque de verdad que se aprendieron cualquier cantidad de países. Y después para las capitales con equipos de fútbol, o sea, eso estuvo más fácil. Pero para las demás materias, los sacaba a la cancha y entonces los formaba en 2 filas, hacía 2 equipos. Aventábamos un volado, un sorteo o algo. Uno era el portero y ese no jugaba en ningún equipo. Y era un torneo de penaltis. Y entonces yo les lanzaba una pregunta y el primero que contestara, que estaba hasta delante de la fila, si contestaba correctamente podía tirar el penalti. Si metía gol, pues iba haciendo puntos. Y el equipo que más puntos tuviera, a la siguiente clase les daba chance de salir 5 minutos antes al recreo.
y el otro se tenía que fletar y se quedaba 5 minutos. Y esos 5 minutos se les hacían eternos, Sí, además, porque son es como oro, de, maldita son sea, oro, perdimos, sí, ¿no? sí. Y el director se acercó y me dijo, ¿qué está haciendo? Y ya cuando le expliqué cómo funcionaba y todo, me dijo, mire, la verdad es que no estoy muy convencido, pero en el examen vemos. Y salieron muy bien en los exámenes. O sea, demostraron que funcionó porque los obligaba a aprender. O sea, es que para poder tirar el penalti, tenía que saber la respuesta. Y me obligaba a saber, ¿no? Sí. Entonces, funcionó y la coordinadora, a la que si me está viendo le mando un gran saludo, la coordinadora creyó en mí y me dijo, hágalo, profesor, y después vemos qué hacemos, ¿no? Y sí, el director nos lo cuestionó. Fue una locura, fue una tontería, pero funcionó. Yo también era de esas. De hecho, fui docente cuando Gonzalo era director en su colegio. Y yo también era de esas que sacaba al patio y justamente jugaba para que se aprendieran las palabras, el vocabulary o spelling. Me tenían que deletrear las palabras, y tenían derecho a patear el balón y jugábamos como kickball, ¿no? En lugar de béisbol, pero con patada y así, y también, justo, se aprendían súper bien. Pero creo que una que cuando lanzaste la pregunta, fue mi último año de maestra, hace un año justo, estaba en prepa y eran grupos bastante apáticos porque, bueno, prepa ya están en una edad en la que es bien difícil engancharlos y tienes que estar así como, ser muy creativo y muy paciente. Y justamente era el Día del Niño y pues obviamente en las prepas ya no les festejan Día del Niño, pero pues siguen siendo niños, ¿no? Grandotes, pero son niños. Y entonces se me ocurrió llevar globos y todas las clases de todos los grupos los empecé con los globos y les dije, de ustedes depende si tenemos clase hoy o solo es echar relajo. Voy a aventarles un globo y se tienen que pasar y el globo no puede tocar el piso. En el momento que toque el piso, arranca la clase y tenemos clase normal. Pero si la libran toda la clase pasando el globo, no hay clase. Estaban, pero se pusieron y les dije, feliz Día del Niño, ¿no? Es para que se diviertan hoy. Y entonces las caras, bueno, les cambiaron inmediatamente, se pusieron todos felices y les dije, pueden usar la estrategia que quieran, pueden hacer equipos, porque les voy a ir subiendo la dificultad en cualquier momento. Entonces empezamos con un globo y de repente les metí otro globo y de repente otro globo y de repente otro globo y les dije, el salón pasado logró tantos minutos, a ver, ustedes gánenle al 401, ¿no? Y así me fui. Y el grupo que más aguantó o sea, la clase era de 50 minutos y aguantaron 40 minutos. El que mejor le fue. Al que peor le fueron 5 minutos. Y se divirtieron y muchos se acercaron después así de que me encontraban caminando. Miss, qué linda, muchas gracias. Hace mucho que no nos festejaban. Y eso es algo que siempre he buscado con mis alumnos, ¿no? El conectar emocionalmente. No sé, la verdad es que no sé, estoy así como pince, o sea, como algo loco así. Fuera de la caja. Out of the box. Bueno, yo ya tengo la mía. Sí. Una vez que me iba a algo de la escuela que me mandaban a un curso, no recuerdo la verdad, lo que sí recuerdo es, yo tenía clase y entonces dejé de suplente a uno de mis alumnos de la misma clase. Y el director me dijo, oye, ¿a quién vas a poner de suplente? No, ella se va a encargar. Y me dijo, ¿qué? Le dije, sí. Y me senté con ella, sabía... Confía. Sí, y confié con ella, le expliqué la lámina que tenían que hacer, era dibujo técnico, le expliqué, ella era muy buena, pero aparte sabía que iba a poder controlar a sus compañeros y era su compañera y funcionó perfecto. Funcionó perfecto, sí me dijo el director, mucho. Me arriesgué, pero sí le dije al director, bueno, vayan a echarle ojo y que no, que estaban funcionando y funcionó bien porque llevó la misma dinámica de la clase, no fue alguien que rompió con todo, ¿no? Sí, fue un voladazo. Fue un voladazo, conocía bien a la alumna, conocía bien al grupo y me arriesgué y funcionó muy, muy bien. ¡Qué padre! Se ha de haber sentido, bueno, sí, lo máximo. Y también las calificó las láminas. ¡Qué chido! Pues sí, pues ya que lo hizo, pues también.
Seguro se acuerda de ti. Yo creo que Tania Sí. ha hecho tantas locuras que no puede elegir una. Es que, a ver, yo solo quiero como mencionar, yo en lo que me he especializado y mi área siempre ha sido primaria. Entonces, Especialmente sobre sexto. todo primaria alta, digo, he pasado por todos de una o de otra manera, pero para mí primaria es así como mi sol, ¿no? No puedes ser un docente de primaria si no haces cosas locas. Entonces creo que un poco va por ahí. No podría yo así como pensar en lo más loco, pues sí, a lo mejor una vez participé en un torneo de fútbol o sea, de maestras y era como un espectáculo para los niños, ¿no? Sí, también nos echamos Y entonces, pues sí, yo dije mi equipo tiene que ganar, ¿no? Y entonces, o sea, yo no sé jugar fútbol y terminé tirando una maestra, ¿no? Pero, o Se sea, no divirtió. sé, o sea, o sea, eso sería algo, pero pues no lo hice como para los niños, ¿no? Digo, los niños sí fue así de, Miss Talia, qué sucio juegas, y yo así de, ay, perdón, ¿no? Pero no podría decir algo porque, digo, no me vas a dejar mentir o no me van a dejar mentir, o sea, trabajar en primaria, pues sí, o sea, eres un payaso con autoridad y tienes que hacer que aprendan y también eres como su mamá, entonces no sé, o sea, ¿Y eres enfermera? Ajá, o sea, no sé qué tanto podría decir, ay, lo más loco, no sé, Muchas. ajá, creo que han sido muchas. Sí. Pero eres una maestra entregada. Yo sí te he visto Sí. justo. O sea, sí eres como que le entra al show y nos volvemos unas ridículas. Sí, pues empedernidas. es que yo tomo un grupo y ya son míos, entonces es así como no, de, sí, eso sí eres bien territorial. O sea, Sí, es su grupo y sí es súper, sí, eres súper... Marca territorio. Marca territorio con sus alumnos y son sus alumnos. Sus. O sea, sí somos amigas, pero es mi grupo, ¿no? Sí, y compite y su grupo tiene que ser no compito, claro que no. No, sí. O sea, en que sean tus mejores, en que ellos destaquen y sean the best. Y que está bien. ¿Cuándo hemos está competido bien, está bien. tú y yo? No, yo ¿Nunca? me ha tocado Eso es para ver, otro o sea, capítulo. con otros sextos, quintos, sin yo estar ahí, pues. Caray, no, pues eso sí no te lo conté yo. No, yo lo vi. Bueno, tenemos Pues, que ir cerrando, chicos. Sí, llegamos a la parte final de este episodio. Sí, dime. Teacher. Levanta Quiero la una manita. pregunta y ya. Ok. ¿Nos podemos despedir con una pregunta? Sí, claro. Pero es para el público encantador. Público encantador. ¿Nos pueden decir cuál es su concepto de maestro? ¿Cómo definen qué es un maestro o cuál es el valor? O sea, para ustedes, ¿qué es un maestro, el maestro de sus hijos? ¿Qué somos? ¿Qué figura somos ante ustedes? O sea, como... Yo creo que es la persona encargada de darle las herramientas necesarias en la vida para que mi hijo se pueda desempeñar en un entorno específico. Lejos de que actualmente, porque siento que es desafortunado, ¿no?, que el sistema educativo tengan como que esa perspectiva de que tienen que ser psicólogos, enfermeras, mamás, ¿no? Porque no realmente debe ser así. Yo siento que un maestro o un docente justamente es eso, dar los elementos necesarios para que el niño se pueda desempeñar y desenvolver en un entorno social, ¿no? Ok. Yo creo que un docente para un alumno primeramente debe ser inspiración. O sea, si el alumno no ve a su profesor como inspiración, siento que no le dan como esas ganas de Aprender. De aprender, de capacitarse, de tener ciertos conocimientos, bueno, habilidades, eso es aparte, pero creo que es ser una inspiración, también un ejemplo. Pero bueno, pues al final también pues es su segunda casa, ¿no? Y es como el lugar en el que pasan tanto tiempo que deben de sentirse también como en casa, escuchados, comprendidos, y que no sea como algo contradictorio. En casa me siento así, pero en la escuela me siento totalmente diferente. O sea, tratar de también apapacharlos, pero sin dejar de ser esa guía firme, ¿no? Y sé que es muy complicado y ustedes lo saben mejor que yo, jugar ambas partes, pero creo que sí se puede y creo que tienen un papel tan importante que sí debería de ser muchísimo más valorado
por la sociedad, ¿no? Pero sí yo creo que si lo pudiera definir, son inspiración. ¿Y por qué si nos tienen un concepto tan bonito nos tiran tanto? No, yo no. No, le digo a los que nos escuchan, dejen de tirarle tanto a los maestros, es que está cañón como nos han restado un montón de autoridad, muchísimo respeto, nos subestiman. ¿Cuántas veces no se escucha? Ay, es que, claro, eres maestra, está bien padre porque tienes un montón de vacaciones, porque trabajas mediodía, sales temprano. Tú, pues sí, pero entro a las 7. No, y además, ¿cuántas cosas te llevas a tu casa y estás calificando y estás planeando y eso nadie lo ve? Eso es una mala labor de la administración de la escuela, ¿no? A nivel general. ¿Por qué? Porque no les dan el valor necesario de la profesión que están ejerciendo. Pero es la sociedad, no solo... No, yo creo que la mala administración, porque la administración como tal de una escuela permite o no permite lo que los papás estén pidiendo o no pidiendo, ¿no? Y dan como que También las bases. Sí, también pasa. Dan las bases y la estructura necesaria a un colegio para que el maestro se pueda desenvolver de una manera correcta y poner también una línea a los papás para poder hacer o no hacer. Porque a mí me ha tocado, y la escuela actual en la que están mis hijos actualmente, que no es mala y que cobra caro, ¿no? La directora hace cosas y permite cosas a los papás que dices... Pero hay preferencias, o sea, preferencias, es que también... Y también creo que castiga o premia de más a los maestros o permite cosas a los maestros. Entonces yo creo que no es cosa de los papás. Es de todos. Es cosa de la administración del colegio. Es de todos porque a veces también se saltan a la dirección y el papá va directo a la SEP. Y ahí ya te desprotege, seas el mejor director o el peor director. Si la escuela tiene razón y tiene los argumentos necesarios para que desacreditar al papá, pues no tienen de qué preocuparse, ¿no? Desafortunadamente, puede haber situaciones que estén muy documentadas y que la escuela tiene razón y todo, pero si un papá va a una queja ante la secretaría, es bien complicado como escuela defender al maestro. Porque temen que sea una matrícula menos, temen que el prestigio de la escuela... No, la secretaría siempre se pone del lado del alumno. Ajá. Tenga o sea, o no tenga depende. Razón. También depende. No hay una línea de autoridad como colegio de decir, ¿sabes qué, papá? Pues porque estamos regulados por la SEP. Hay colegios que sí lo llegan a hacer, o sea, si hay escuelas que dicen, aquí, papá, hasta aquí llegaste, y yo, y sí, y los papás se cuadran. Yo también creo que así debería de ser. El tema creo que pues sí, es que al final también son negocios, entonces influye mucho. Sí, porque no quieren perder la matrícula. Y la SEP también es una realidad, ¿no? O sea, creo que es multifactorial y creo que como bien decías, también tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con cómo la sociedad ve a los maestros y pues desde ahí partimos. Tendríamos que cambiar esa visión hacia los maestros y entender un poquito más desde la labor que realmente hacemos, porque va más allá de la materia o del dominio de la materia. Y creo que también tiene que ver con el vernos como aliados. ¿Cuál es el objetivo? Claro, pues que los estudiantes despeguen y se enfrenten a la vida con las herramientas que tienen y es una responsabilidad compartida. Entonces, en vez de vernos como diferentes jugadores, hay que hacer una alianza y entre todos nuestro objetivo son los estudiantes, ya sean los hijos, o sea, nuestros hijos o nuestros estudiantes o los estudiantes de la escuela para que trabajo, ¿no? O sea, creo que un poco va por ahí. Pues... Ay, podríamos seguir. Sí, podríamos seguir horas y horas. Sí, creo que este va a ser uno de nuestros episodios más largos y seguramente nos vamos a tener que echarnos una parte 2. Pero... bienvenidos. Sí, por favor, están invitadísimos. Pero bueno, quiero cerrar agradeciéndoles tanto a Tania como a Gonzalo que hayan estado con nosotros, que nos hayan compartido tantas experiencias y, bueno, como lo hacemos con todos nuestros invitados, tenemos un obsequio para ustedes. Regalo Muchas gracias. Sí, Tania, así como de, no me lo esperaba. ¡Wow! Pero bueno, muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus historias con nosotros. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Y nos vemos el próximo miércoles con otro cafecito y con otra temática que seguramente va a ser muy, muy interesante. Síganos, no dejen de compartir los episodios, no dejen de escribirnos y de darnos su opinión, pidan temas, pidan invitados y con mucho gusto los buscaremos. Síganos.
Bye. Bye. Gracias.